sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Vamos a trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Tenemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Un saludo navideño muy cariñoso para todos ustedes, señoras y señores. Estamos en este hermoso amanecer capitalino acá en la ciudad de Quito el martes 22 de diciembre del año 2015. Mientras los principales periódicos rotativos nacionales coinciden en ubicar en su primera plana al nuevo salario básico que sube en $12 mensuales. Alcanzarán a gastarse los señores trabajadores $12 mensuales. Increíble. La decisión no pudo ser logrado en consenso y todavía, debido a la inasistencia de los delegados de los trabajadores. Obviamente se han de sentir burlados, ofendidos, como todos los años. Pero antes, en mis aventuras reporteriles, nosotros seguíamos los pasos ya en ese entonces al dirigente sindical, el más antiguo, Mesías Tatamoes. Siempre yo lo recuerdo en la mesa de debate conjuntamente con los delegados de los patronos, de las empresas, el sector productivo, ahí librando por lo menos una batalla verbal en compañía de los medios de comunicación, que todavía no era muy desarrollada la televisión, pero la insistencia, tenga la bondad, esa puertita, pasen, señores invitados. Pasen, tengan la gentileza, muy buenos días. Estamos saludando a esta hora de la mañana a Rodrigo Lazo, exministro de Agricultura, a Rodrigo Gómez de la Torre, el actual presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y también estamos saludando al señor Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Mauricio nos va a atender por línea telefónica, quiero entender de esta manera. Perdón, ¿cuál, Jorge? Ah, está ya. ¿Cómo le va, Jorge? No sabía que estaba ya en línea telefónica, entonces debo aprovecharle. ¿Qué le parece el nuevo salario mínimo destinado a los trabajadores ecuatorianos? ¿Cómo le parece a usted, Jorge? Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes y a los amigos, a las personalidades que se encuentran ahí, por un saludo especial. Mire, lo que pasa es que ahora en el país, el año 2015, pues vamos concluyendo en un año bastante complejo,
en términos de que hay un ambiente de no haber podido en este actual régimen dar una respuesta concreta a serie de necesidades y aspiraciones que tenía el pueblo ecuatoriano y particularmente el sector laboral, los campesinos, indígenas. Nosotros no creemos que con $12 de aumento se pueda resolver los problemas de la necesidad de la canasta familiar que hoy por hoy las cosas están caras y pueda solventar como para, digamos, satisfacer la necesidad de la familia. Entonces no creemos que con esa cantidad que hoy se nos están ofertando, nos están ofreciendo, nos están poniendo, se pueda resolver los problemas de carácter social. Sobre todo la familia necesita vestimenta, necesita educación. Como les insisto, las cosas hoy por hoy es cara, entonces no es, digamos, una respuesta que sería de tranquilidad de las familias, de la clase trabajadora en general. Entiendo, Jorge, que el gobierno, como siempre, se abstiene de ser el emprendedor y el que vía decreto o vía resolución, que ahora le corresponde, igual que otros años, ejercitar una resolución sin consultar a nadie, digamos, debido a la ausencia del representante laboral y creo que también patronal en este año. No conozco a fondo, pero no había quórum y entonces la ley dispone que sea el representante gubernamental, el tercero en discordia, el que al igual que otros años fije el salario mínimo vital, el básico. Entonces, pensamos, Jorge, que ha habido una interpretación errada de la conflictividad socioeconómica por la que tienen que atravesar los trabajadores ecuatorianos. No hemos estado más bien concentrados en otros temas, esto para los delegados de los sectores eminentemente de los trabajadores. Digo, no hemos estado concentrados en otras temáticas y esto que resulta insignificante frente a lo que eventualmente van a aprobar con la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales esta mañana y seguramente parte de este día, parte de esta tarde. Y ha habido otros asuntos también muy importantes que han estado tratando de asimilar, de entender, de discutir y de polemizar con el sector público. Pero ahora, lo que yo le pido es que tenga la bondad a usted de pasarse al trabajo mental de explicarnos cuál es la concreción, la idea fundamental, el concepto fundamental que ustedes rescatan del nuevo proyecto de ley de tierras. Usted tiene muchas quejas. Por ejemplo, yo le he escuchado a usted manifestar que el gobierno está proponiendo 4 grandes ejes en esta ley, como la creación de una autoridad agraria que será instancia reguladora. Esta instancia rectora y coordinadora de las políticas públicas en materia de tierras y la encargada de garantizar la soberanía alimentaria, goza de la preparación técnica y más que todo, goza del conocimiento para esta hora de la verdad, a fin de actuar con notable objetividad, siendo o diciendo las cosas como tiene que decirlas. Me gustaría encontrar en usted una posición bastante técnica, bastante equilibrada, y eso lo voy a cosechar a lo largo de esta conversación. Le informo que están aquí también los exministros, en primer lugar, don Rodrigo Lazo, con notable experiencia y un actor que siempre ha estado discutiendo estos temas. Y Rodrigo Gómez de la Torre, que va a representar a los agricultores de la primera zona. Más adelante tendremos también una apreciación de Mauricio Proaño,
el vicepresidente de la Comisión de Soberanía. En términos generales, entonces, presidente de la CONAIE, ¿cómo reacciona usted a la ley que va a ser obviamente aprobada por mayoría de votos en la Asamblea Nacional? Bueno, nuevamente pues un saludo especial a los Rodrigos que se encuentran ahí, a las personas que nos están escuchando. Sí, lindo Rodrigos, ¿no? Sí, un saludo especial. A ver, mire, nosotros hemos venido insistiendo desde anteriores tiempos de que el tema agrario en el país no ha sido debatido, no ha sido analizado con objetividad, como bien lo ha dicho usted mismo. Venimos insistiendo de que es importante llegar a acuerdos, llegar a consensos. Nosotros planteamos en el mes de marzo de este año mismo, en la cumbre agraria en el país, de que es fundamental de debatir el modelo agrario en el Ecuador. El gobierno nacional no, digamos, ha entendido que los procedimientos, de la forma como han llevado adelante para hoy aprobar la ley de tierras, no es un procedimiento adecuado por una parte, porque nosotros pensamos y nosotros estamos convencidos de que el tema agrario es de carácter integral. No tiene que ver por cuestión separada, es decir, la cuestión de la tierra como un elemento estratégico de vida, el agua por un lado, los créditos, la tecnología por otro lado, sino mirar, ¿no es cierto?, la cuestión de la agricultura en el país siendo fundamental para sostener la economía antes de la vida petrolera, y esperamos también que después de la vida petrolera, la agricultura es una instancia económica que ha sostenido al país. Sí, y ahí, ¿no es cierto?, que hoy tratan o van a aprobar a fin de cuentas la ley de tierras, primero que no es de consenso esa aprobación de ley de tierras. A ver, pero nos ordenemos un poco en la conversación. Usted se fue y se refirió primero al tema de cuántas mejoras establece la ley, cuántas ayudas distribuye el gobierno con esta normatividad para que los agricultores aumenten, digamos, una producción agropecuaria que nos envíen todos los vecinos. Usted dice, eso no hay. Tampoco existe una agenda de distribución y de ataque, como ustedes propugnan, a la concentración de tierras, al denominado latifundio. ¿Cómo ordena usted los ejes de este recambio, o le doy paso al delegado de los sectores empresariales, en este caso, que tenga la gentileza para ver si nos sintonizamos mutuamente? Quiero saludarle a Gómez de la Torre, a Rodrigo, para que tenga la bondad, en condición de presidente de la Cámara de Agricultura, de darle fuerza a lo que para él ha sido igualmente una decepción. ¿Desde qué instancias usted adquiere una especie de decepción? Para que escuche Jorge Herrera, tenga la bondad. Bienvenido, ingeniero. Gonzalo, buenos días a Rodrigo, Jorge en la distancia, de Mauricio, que también parece que está por acá, todos los radioescuchas. Bueno, yo creo que la ley de tierras está planteando una serie de ambigüedades que no nos dejan claro, ni a los sectores de la CONAIE, ni a los sectores productivos medianos. Realmente el Ecuador no es que tiene una gran agricultura, ni a los sectores agroexportadores. ¿Desde qué tiempo no tiene una gran agricultura? Rotundamente empresarial. Cuando hablamos de gran agricultura es cuando vemos, lamentablemente puede ser que por la estructura del Ecuador, pero
tenemos un sector exportador importante, pero está conformado de pequeños productores. El caso del banano, 50 hectáreas en promedio, el caso de la palma africana, 40 hectáreas en promedio. La ganadería de leche, por ejemplo, en sus impulsos más grandes, no son grandes extensiones ganaderas, sino por el contrario, son 40, 50 hectáreas de altísima calidad y productividad. Más bien ahí es donde debemos enfocarnos. Y vemos que estos sectores que están trabajando... Eso quiere decir que los gobiernos, o este último gobierno de 9 años, sí ha considerado apoyo para esos sectores, especialmente el de las exportaciones no tradicionales. Más bien al revés, yo diría que en este gobierno se han creado una serie de impuestos que le han retirado competitividad al sector. Y me permito, el impuesto al fomento ambiental es algo que retira competitividad, es creado en este gobierno. Tenemos las sobretasas arancelarias, tenemos el impuesto a las tierras rurales, tenemos un impuesto que es muy, muy serio y muy grave y afecta a todos los sectores, que es el famoso anticipo de impuesto a la renta, que lo que hace es retira liquidez sobre unas utilidades que no se han recibido. Comencemos por ahí. Se incrementó el impuesto. Pero esto nos pasa a todos. Claro, nos pasa a todos. Pero en el campo tenemos una característica, y no quiero ser segregativo. Cuando en el campo hablamos de tiempos, cuando llegamos a la radio, por ejemplo, y hablamos de tiempos, y Gonzalo nos dice 10 para las 7, es 10 para las 7. Cuando en el campo hablamos de tiempo, vemos más bien qué pasa con el clima, qué pasa con los factores externos. Este año 2015 ha sido un año profundamente seco, con una pérdida de lluvias de más del 30%. Entonces, eso de ahí afecta. Sistemas de riego funcionan para canalizar el agua, pero no generan agua. Y cuando vemos que la agroexportación, pese a que no ha tenido mucho apoyo, y voy a salirme del concepto de tradicional y no tradicional, yo tengo una nueva, yo reclasifico eso lamentablemente, y veo qué es lo que pasa con la agricultura primaria, la agroexportación primaria y la agroexportación agroindustrial. Vemos que el petróleo, no hay que dejarlo... ¿Qué tenemos como agroexportación primaria? Banano, camarón, flores. Lo tradicional. Las fuertes, son los tradicionales más no tradicionales que salen del campo. Eso representa 6.200 millones de dólares de enero-octubre, cuando petróleo representa 5.980. ¿Y el hectareaje de producción se mantiene en los mismos tamaños que antes o han reducido? Ese fue otra de los descubrimientos, entre comillas, que tuvimos para este proyecto. Cuando se hizo el último censo en el año 2000, se hablaba de 12 millones y medio de hectáreas aproximadamente. Ajá. Pero en esos 12 millones y medio de hectáreas estaban considerados páramos, bosques y humedales. Y nos damos cuenta ahora que tierra productiva, que la gran mayoría está en producción, puede ser con baja productividad, estamos en 7 millones y medio. Eso es menos del 50% de lo que pensábamos. Un 60%. Un 60, perdón, sí, un poquito más. Pero vemos que ahí está la producción. Y vemos que las salvaguardas, por ejemplo, que nos dicen que van a frenar las importaciones, vemos que la agroindustria y los otros de productos de exportación que requieren muchas veces de producto importado para consolidar y reexportar, han caído considerablemente, han caído en más de 600 millones de dólares. Felicitamos el acuerdo comercial o el avance del acuerdo comercial con Europa. Y nos preocupa un no acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. En este caso. Y curiosamente, con quienes no tendríamos ningún problema de revalorización del dólar o temas de devaluación. Porque estamos en el mismo callejón monetario. Habláramos del mismo idioma. Así es. Vamos a ver, ahora sí, Jorge Herrera, presidente de la CONAIEC. ¿Cuáles son las quejas fundamentales? La ley de tierras que se va a aprobar hoy, porque el pueblo ecuatoriano decidió que una gran mayoría nos gobierne una década. ¿Serán 2? ¿Serán 3? Ustedes dispusieron eso a través de un voto lamentablemente hiper equivocado, novelero. Pero bueno, vamos adelante. Señor Herrera, ¿qué no le gusta de esta ley, de lo que usted ha apreciado? Pero para lo final, la producción. ¿Cómo ustedes se sienten como actores productivos a esta hora del partido y con esta nueva ley de tierras? Bueno, una vez más, pues, mire,
Bueno, esta ley de tierras concretamente deja intactas las condiciones de desigualdad en el acceso a la tierra como parte de su alianza con el capital industrial y del agronegocio. Por otro lado, mire, nosotros en esta ley esperábamos que, como tanto hablaba de una revolución agraria, creíamos fundamental de que se pueda debatir de manera democrática, amplia, sobre el tema de la redistribución de la tierra como tal. Uh-huh. Y que en definitiva la ley no muestra los mecanismos de redistribución, no muestra los mecanismos del desacaparamiento y la democratización de la gran concentración de la tierra. Entonces, perdón, Jorge, ¿la ley prohíbe o no prohíbe, tal como está redactada este momento, el latifundio y la concentración de tierra? En la Constitución ya habla la prohibición del latifundio, pero entonces la ley no prácticamente ve los mecanismos de cuáles para definitivamente ver que eso se haga realidad. Por otro lado, el tema de los campesinos, los pequeños agricultores. Pero aguántame un ratito, Jorge. ¿Por qué no nos dice cuál va a ser la autoridad competente que determine los tamaños de las tierras que deben ir a manos de los auténticos productores? Digamos, ¿qué se ha legislado en latifundio y en concentración de tierras? Ahí debe haber una fuerte medida porque dicen que son gobiernos revolucionarios, pues socialistas. Nosotros planteamos en la ley de recursos hídricos o la ley de aguas de que es importante de que se conforme un consejo plurinacional intercultural donde exista representaciones desde los diferentes actores directos, incluido el mismo gobierno, a que se pueda debatir este espacio de manera responsable y se pueda delinear políticas que permitan reactivar el aparato productivo a todo nivel. Pero hoy vemos tanto como en la ley de aguas, como en la ley de tierras, ahora es la autoridad agraria, la autoridad única. Entonces, será una persona quien tendrá que tomar decisiones en el tema tanto del agua como en la tierra. Entonces, esta sola persona, perdona la interrupción, es la que va a calificar qué tipo de tierras y cuánta concentración acapara o toma a su cargo determinado actor del campo, determinado que puede ser un productor más o menos significativo, que tenga un hectareaje en producción comprobada y que tenga una relación muy importante con los mercados internos y también que traiga divisas a nuestro país. Esa es la iniciativa. Porque de lo que yo he hablado con otros panelistas, han mencionado que va a haber incluso una zonificación del país, que el gobierno, a través de esta ley, va a crear una infraestructura, pero fantástica, apoyando por el tipo de cultivos y por actividad productiva y según las condiciones, incluso de carácter ecológico, le iban a premiar más al que cuide el medio ambiente en la realidad de la producción, que cuide el medio ambiente, que frene la presencia en tierras de nuestro país de muchos químicos que han acabado con otras tierras en otros escenarios del planeta. Entonces, una infraestructura productiva muy garantizada para nosotros internamente y con buenas rentabilidades en divisas a través de las exportaciones. Eso pensamos nosotros que estaba escrito en esta nueva ley, pero usted dice que no hay nada de esto. A ver, nosotros decimos que la función o la prohibición del latifundio
de acuerdo a lo que vemos en la ley, simplemente es demagógico, porque la función social y la función ambiental simplemente pone garantías a la gran concentración de tierras. Todo lo contrario, la realidad de los pequeños campesinos, los pequeños agricultores, las tierras vagas que dice que pasará a ser fondo de tierra para que sean distribuidos para las mujeres que se han quedado con los niños huérfanos, etcétera. O sea, no hay, digamos, en el fondo una verdadera democratización, en el fondo no hay una intención, sobre todo respetando, pues, ¿no es cierto?, la parte del sector agroindustrial. No decimos que está mal, pero sí es fundamental que haya respuestas concretas, alternativas de qué va a pasar con poblaciones que están en las alturas, qué va a pasar con la gente que no tiene tierra definitivamente, qué va a pasar con la política de soberanía alimentaria que nosotros estamos trabajando. Nuestra política ha basarse en que se garantice la comida para todo el país, la diversificación de la producción y la creación de fuentes de trabajo como una alternativa importante que será, digamos, ha sido y será a futuro. Esa es la que nosotros hemos venido sosteniendo, pero esta ley prácticamente no demuestra esa característica de desacaparar y de redistribuir la tierra, que es elemento de vida, no solo para el sector indígena, campesino, sino para toda la humanidad. Ok. El artículo 103, señor Rodrigo Lazo, mi cordial bienvenida al programa. El artículo 103 de este proyecto, que se lo va nuevamente a discutir ya con carácter de última oportunidad para emitir posiciones, establecer enmiendas. Aquí sí va a caber muchísima enmienda, desde luego que sí. Entonces, ¿qué causales para expropiaciones o para reducir espacios de hectariaje sin que haya responsabilidad, seguramente, de los propietarios de la tierra, sean indígenas, blancos, mestizos, lo que sea? No hay las causales uniformes como para allí intervenir, o por el contrario, el trato es igualitario en ese sentido. Es decir, ¿cuál es la autoridad que establece las causales, o las causales ya vienen en la ley que usted conozca? Gracias, Gonzalo. Un saludo a Jorge Herrera de la CONAIE, igual a mi vecino y tocayo. Yo estoy muy preocupado esencialmente por la ley. Porque... ¿Cómo le califica la ley? Apurada, demagógica, fatua. Ajá. Ya. Porque, Gonzalo, la tierra tiene un objetivo social prioritario, que es generar alimentación. Garantizar a las nuevas generaciones que se está entrando en un proceso que van a ser abastecidos de sus nutrientes vitales para su desarrollo. La tal seguridad alimentaria que nos han hablado de largo. Esta revolución, ¿no? No es de esta revolución, eso ha sido desde que el ser humano está. Pero bueno, si la tierra no crece y la población crece, no puede haber redistribución a cada rato, pues. Seamos claros. Porque si no, vamos a quedar en el minifundio. Por ejemplo, la provincia de Tungurahua tiene 3.800 metros por propietario. ¿Usted garantizará con 3.800 metros que va a poder producir como para alimentar a las ciudades? ¿Cuánta necesidad tiene el país de nutrientes? Más aún, me llamó la atención la cifra que muchas veces lo hemos sido, que somos la principal fuente de traer divisas con la exportación. ¿La principal fuente? Para traer divisas después del petróleo, ahora que el petróleo está bajo, antes estaba más alto, pero en razón de precio. Así es. 2. Oiga, nos trae a la memoria, conjuntamente con el público que nos está atendiendo en cualquier parte del país, a través de nuestra televisión Democracia, nos trae a colación lo siguiente:
si hubiéramos ejercitado una tarea adecuada en este campo, en una década, casi ya va a ser una década de gobierno y de liderazgo de un presidente que no ha sabido sintonizar adecuadamente, primero, las bondades del campo ecuatoriano, su gran variedad de tierras, de climas, todo le ha puesto en bandeja a este país y no al presidente Correa. También al presidente Correa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado el momento de los momentos de señalar una política donde él sea el líder y esté supervigilando a todos los ministros empeñados en el desarrollo agropecuario? Simplemente hemos visto total ausencia. Los chagras tenemos un afán. No le metas al rodeo al que no sabe enlazar. Yo creo que aquí el presidente nuestro ha estado muy lejano del agro. Lo más cercano que le he visto es los adornos de sus camisas. Pero en realidad yo quisiera ir más arriba. Yo quisiera el compromiso que tenemos los productores con alimentar a las ciudades crecientes, abastecer los mercados, que los productos no suban de precio, que no haya desabastecimiento. El término de redistribución, mi querido Jorge Herreras, que nos está escuchando, ya ha sido practicado y no quisiera dejarle de lado lo que ha sucedido en los países que han hecho redistribución. Perú, nuestro vecino, Velasco Alvarado, hizo una severa redistribución. El expresidente desaparecido ya. Sí, menos mal. Este señor hizo la redistribución. Les entregó a los campesinos. Medio parecido era ideológicamente. Sí, a Chávez también. ¿Y qué pasó? El Perú, de ser un país productor de alimentos, se convirtió en comprador de alimentos. Y si usted ve, Jorge y amigos y señores que nos están escuchando, lo que ha gastado el Perú por este error es tremendo. ¿Cuánto le está costando a Venezuela de Chávez su reforma agraria? ¿Recuerdan ustedes con esa pompa que decía, ¿cómo es? Intervengan. Así, ¿no? Este rato, todos los almacenes están vacíos. ¿Usted dice le expropian? Expropian, sí. Sí. Cuba. Había que hacer cola para tener un pollo. Rusia. Con los cocoljos. China. El ejemplo más claro. 20 millones de muertos de hambre en la redistribución. ¿Qué hizo China, que es un país brillante en muchas cosas? Cuando vino Xiao Zeping, les devolvió la facultad a los productores de ser empresarios. Que ellos tengan una especie de acciones en su tierra que los puedan prestar, arrendar, asociarse, cooperativizarse, la mejor forma en que ellos vean que su tierra les va a dar mejores réditos. Y este rato China superó su problema de hambre. No estamos viendo que las redistribuciones, en la reforma agraria, a mí me ha llamado la atención ver cómo se habla de una ley de tierras y no ha habido un solo análisis desde el 63 del impacto de la reforma agraria en las personas de los sectores de injerencia. De ahí salen los migrantes. Pero ¿cuál cree usted que es el milagro de China? Porque de lo que yo conozco, ellos lo que han hecho es resucitar, y perdone que lo diga de una manera enfática, de esta manera, es la esclavitud. Allá lo que tienen son esclavos. Acaba de hacer una denuncia impresionante, escalofriante, transmitida por una cadena como NTN, que cubre prácticamente todo el planeta, un colombiano que cayó con droga en uno de los aeropuertos de la capital china, y narra un quinqueño de demostraciones de que allí lo que ha retornado es la esclavitud como una metodología de trabajo en la tierra, pero una cosa espantosa, el trato y la violación, la violentación de elementales derechos humanos. Pero no hay que darle tampoco... En China ha habido ese problema siempre. Sí. Y eso hay que recordar que en la época de los mandarines también los pequeños productores eran casi esclavos. Sí. En la época de Mao, ni se diga. Así es.
Tanto así que mató a algunos millones. No se libró el comunismo ni el socialismo. No, por el contrario. Citar esas tareas. Pero sigamos adelante. La forma en que viene el Guasipungo es cuando el Estado es el que tiene que decidir qué hace la tierra. Antiguamente era el Estado, pues, el que les daba las canonjías a los propietarios rurales, a los amigos nobles y leales al rey. Pero tal vez los tatarabuelos de ustedes se ubicaron y se tomaron las tierras como la propaganda ligera, simple de las nuevas generaciones de indígenas y trabajadores del campo. Pudo haber sido que repite que yo no me refiero a esa esclavitud que potencialmente existió en una determinada época de nuestra historia. Gracias a Dios, yo tengo desde mi niñez que me crié en la provincia de Bolívar, Simiatu, trabajando con niños indígenas, mis amigos, yo jamás vi ese tipo de cosas. Mi padre me enseñó a respetar, y de ahí tengo la gran amistad con la Colladaí, que conocen que yo he sido un hombre muy respetuoso de los taitas, de las mamas, de los sectores indígenas, porque conozco de tus relaciones, Rodrigo, fueron excelentes cuando ministro con estos sectores. Pero claro, y no siguen siendo, porque nunca he sido una persona que les adula, sino que les habla las verdaderas. ¿Cuáles son los errores, no atino por dónde rescatarlos? Rescatemos los errores, que no se puede seguir. Primero me vas a permitir que le dé la más cordial bienvenida al señor asambleísta Mauricio Proaño. Él es vicepresidente de la comisión. Mauricio, le pregunto en términos generales, tanto al representante actual de los empresarios del campo a nivel nacional, usted lo ubica, y al señor exministro de Agricultura, don Rodrigo Lazo. Usted estaría en su condición de vicepresidente de la comisión, y también estaba con nosotros Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Entonces creo que los sectores están adecuadamente representados. ¿Cuál ha sido la intención de esta ley, don Mauricio? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, y a todos del panel también un buen día. Uno de los temas que hay que resolver, que no es un problema solo del Ecuador, sino es un problema mundial, es que la superficie agrícola hay una reducción debido a la urbanización, debido a avances de frontera agrícola hacia las montañas que hay que parar, versus el crecimiento fuerte. Por ejemplo, en el 60 éramos apenas 4 millones de habitantes, hoy somos 16 millones de habitantes, y existe una división fuerte de la tierra a nivel del territorio. Ahí está una persona que conozco, que somos del Cantón Mejía, yo también soy rural, a mucho orgullo ser chagra. ¿Usted dice Rodrigo Gómez de la Torre? ¿O Rodrigo Lazo? Sí, conozco a las dos personas. A las dos, claro. Sí, y lo que yo digo es el problema que hay que resolver en el país es la seguridad y soberanía alimentaria en el futuro. El tema es que si reduce la superficie y aumenta la población, si no tenemos un buen control de la protección del suelo agrícola, si no tenemos un buen control del crecimiento de las ciudades, si no mejoramos la productividad por hectárea, vamos a tener problemas. Y es por eso que la ley, uno puede demostrar fácilmente que no solamente con las reformas agrarias se redujo el tamaño de la tierra, porque cuando uno revisa estadísticas, por ejemplo, solo por dar el ejemplo, con están personas que conocen el Cantón Mejía, en el 74, mayor superficie, propiedades mayores de 100 hectáreas tenían a su cargo casi el 77% de la tierra. Al 84, el 75% de la tierra, bajó un poco la concentración. Y sin reforma agraria, y por la presión demográfica que es fuerte ahora en el Ecuador, ha bajado a 47% el porcentaje de tierra que tiene propiedades mayores de 100 hectáreas. Quiere decir esto, que hay una variable que anteriormente estaba, que era la variable demográfica. Entonces, uno tiene que hacer líneas de trabajo, y por ejemplo, por eso decimos en la ley que hoy ya no necesariamente se puede hablar, no solamente de tamaño, porque no dice nada en un país mega diverso como el nuestro, que la altitud es la que define el tamaño, ni tamaño, define la productividad. Y es por eso que nosotros decimos,
si no cumple función social y ambiental, porque tiene que producir por lo menos para la alimentación del pueblo ecuatoriano, sí, se le hará un proceso, y no es un proceso inmediato, para que pueda, gente que tiene la posibilidad de sembrar y producir, en esas tierras. Pero ahora se buscará repartir a través de estos conceptos tierras comunitarias, hay otro que llaman territorios indígenas, hay otro que llaman predios de la agricultura familiar campesina que tengan menos de 25 hectáreas en la región sierra, 75 en la costa y 100 en Amazonía y Galápagos. No sé si sea un problema de redacción, pero la explicación sobre esta metodología de reparto de las tierras sí sería conveniente que tenga la bondad de ustedes ya de este momento del escenario. Sí, ayúdenos con eso. Sí, bueno, una de las cosas que todo el mundo sabe y la información estadística y científica, que más o menos el 70% de los alimentos que se dan que se consumen en los hogares ecuatorianos viene de la pequeña y mediana agricultura. Y eso es demostrable y eso existe información. ¿A nivel mundial, dice usted? Mundial y ecuatoriano, ¿no? Ecuatoriano también, no solamente mundial. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Propiedades en la sierra, menores de 25 hectáreas, están protegidas, no pueden ser expropiadas, porque esa es la agricultura media, pequeña y mediana producción. Esa tiene que cumplir la función social, pero con el apoyo del gobierno para que pueda producir. Esas se protegen, esas no hay... Estas se mantienen de calé en calé, porque con 25 hectáreas usted no va a poder, digamos, traer divisas bajo ningún punto de vista, establecer una economía de producción en ninguna propiedad agrícola, ¿no es cierto? Sí, pero el tema es que eso ya está en la realidad. Las superficies mayores, la mayor concentración de unidades de producción de las 878,000 unidades que existen en el país, la mayoría está en los rangos de 25 para abajo, ya están. Las otras 75 en la costa y las 100 hectáreas para abajo. Eso usted puede revisar la estadística, eso es la mayoría de propiedades, es una realidad que está. Pero nosotros decimos una cosa, si hay propiedades grandes, de acuerdo al cultivo, porque no, por ejemplo, yo no puedo producir caña de azúcar en 10 hectáreas, 20 hectáreas para un ingenio, tengo que tener superficies grandes. Si nosotros repartiríamos, por ejemplo, en Milagro, todas las tierras que son casi 7,000 hectáreas que están en caña, nos quedamos sin azúcar. O sea, el tema es, si una propiedad cumple con la función social y ambiental, ¿por qué tiene que ser expropiada? Así es. Pero las que sí están, por ejemplo, conocemos de ganadería de leche en el Valle en Machachi o en Valle en Cayambe, que tenga una vaca que se llama unidades bovinas adultas por hectárea, que tenga una por cada 2 hectáreas, es que está produciendo ineficientemente. Y cuando le decimos ineficientemente, le decimos, señor, tiene un año para mejorar esas condiciones. ¿Para qué le voy a dar a Rodrigo Lazo el uso de la palabra si usted está diciendo casi lo mismo y eso me da un contento? Gracias, un saludo a mi coterráneo Mauricio. Sí, el problema que yo encuentro, Mauricio, con todo respeto, es los niveles de eficiencia por hectárea. Si comparamos lo que es la agricultura empresarial con la agricultura comunitaria, de economía popular y solidaria, estos nombres muy simpáticos, tenemos que reconocer que les falta producir. Que nosotros, los que estamos en el nivel empresarial, pequeñísimos, usted sabe, estamos 4 veces más eficientes por hectárea. En leche, en papas. Y esto, si esta eficiencia se trasladaría al 70% restante, sobraría productos aquí en el país para producir. El problema grave del pequeño productor es su baja productividad por hectárea. Y no es fácil arreglar eso. Otro aspecto, Mauricio, que me pareció que se ha descartado en esta ley es, de cada 100 quintales de papas, 20 se dañan. De cada 100 quintales de lechuga, 50 se daña en la poscosecha, desde que sale de la tierra. ¿Qué se ha hecho? Nada. Entonces, Mauricio, sí creo yo que esta ley tiene unas características interesantes, no ha sido una ley extremadamente confiscatoria, porque mañana los únicos que van a chupar cuando vienen estas cosas son los ciudadanos, pues que dejan de recibir alimentos en los mercados. Entonces, yo sí creo que se debe cuidar. Mauricio, producimos más de 9,000 millones de
dólares al año en las 3 comidas. 16 millones de habitantes tienen que comer desayuno, almuerzo y merienda. Y esa es nuestra obligación, proveerles. Ese es el objetivo de la agricultura. No hacer con esto temas sociales para más o menos manejar políticamente los votos. Yo pido una reflexión. No la conversión a tema político, dice usted. Exacto, a tema absolutamente productivo, porque los 3 golpes, como decimos los chagras, desayuno, almuerzo, comida, tenemos que garantizar para las generaciones futuras. Y esto no se está haciendo con este tipo de cosas. Ya, pero en el tema, por ejemplo, de los causales de expropiación que yo he estado averiguando incesantemente, el artículo 103 del proyecto establece las mismas. Explica que no se puede afectar por ningún concepto a tierras comunitarias ni a territorios indígenas, así como también, y esto es lo importante, a predios de la agricultura familiar campesina, que tengan menos de 25 hectáreas en la sierra, ya lo dije, 75 hectáreas en la costa y 100 en la Amazonía y Galápagos. Caso contrario, uno de los motivos de la expropiación es cuando la propiedad agraria no cumple con la función social. Esta terminología de función social ha sido un elemento de discusión de años y de años. Entonces, quiero preguntar a Carlos Pérez Huartambel, presidente de Ecuarrunari. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo ve usted la proyección de ideas que han gestado en esta ley entes del gobierno, estamentos gubernamentales, pero que también lo están asimilando los sectores propietarios de tierras, no gigantes, ¿no? Pero más o menos, sin ser un latifundio inoficioso, es gente que está trabajando desde hace muchísimos años en actividad que es la única que nos trae divisas en esta necesidad de dólares norteamericanos. Ahora, ¿cuál es la posición de Ecuarrunari, Carlos? Buenos días a todos. La función social de la tierra no solamente es explotarlo adecuadamente, sostenible y sustentablemente. La función social de la tierra es la redistribución de la tierra. Mientras haya tanta tierra en pocas manos y tanta gente, 1 millón de familias ecuatorianas que literalmente no tiene una raya de tierra, la pobreza rural seguirá campante. Por lo tanto, esta ley de tierras, ley que se ha elaborado en la mesa de los latifundistas, de los agroindustriales y de las multinacionales, no garantiza sacar de la pobreza a los cientos y miles de hermanos indígenas campesinos que salieron expulsados del campo por falta de servicios y por falta de tierra hacia las ciudades y hoy pululan vendiendo baratijas en el sector informal y los niños extendiendo su mano para recibir solidaridad de algún hermano que se compadezca. Esa es una gran verdad. Yo quiero producir una especie de debate, un vis a vis con el exministro Rodrigo Lazo. A ver, Rodrigo, ¿qué opinas de lo que dice Carlos? Un saludo al señor Pérez. Pues él tiene todo el derecho de exponer sus posiciones, como también tenemos los que pensamos diferente. Okay. Si tendría que hacerse esa redistribución de tierras que usted dice, tendríamos que comprarnos Colombia y el Perú, pues. No hay tanta tierra pues, para tanta gente. Perdóneme. Pero tendremos que ¿qué conceptos cuantitativos emitió Carlos? Yo no le escuché para que tú digas necesitamos comprar a Colombia y a Perú para tener tierras y repartir. Y repartirlas. No, lo que necesitamos. ¿Encaja con lo que usted dijo o vuelva a explicarle al público y al señor Lazo lo que usted intentó manifestar, señor Pérez? Yo le voy a poner un ejemplo muy clarito. Todos creo que somos padres de familia. Y un buen padre de familia será justo que le privilegie de los 10 hijos solamente a un hijo que le dé
el 50% de tierra, un porcentaje para los 3 hijos restantes y nada para la mayoría. Yo creo que un buen padre de familia lo que hace es redistribuir de manera equitativa. La historia de las haciendas, la historia de los latifundios es la historia de la violencia. Mis bisabuelos, y he visto en muchas partes del país que es una constante, que fueron a latigazos, a correazos y a balazos que les despojaron de las tierras comunales los hacendarios. Después de que entraron en posesión, acudieron al Estado y titularizaron sus tierras, que son ilegítimas la mayoría. Será por excepción algunas tierras que tengan concentrado que habrían adquirido con el sudor de la frente. El resto no. Entonces, nuestra propuesta es, no nos oponemos a que se incentive la producción, a que haya producción para el consumo nacional y también para la exportación. No puede ser posible que hoy tengamos que importar más de 600,000 toneladas de trigo. Apenas el 2% producimos aquí y eso está en los hogares de los ecuatorianos. Y estoy convencido que la mayor parte del trigo es producto transgénico. Y lo que están haciendo aquí en el Ecuador, el artículo 19 es cuestión de revisar de la ley de tierras, es extranjerización, van a extranjerizar la adquisición de las tierras. Es otro elemento adicional. Cargill, que venga Bayer, que vengan las multinacionales. Vamos, Rodrigo. Carlos, Rodrigo Lazo. Sí, yo considero que en el proceso de la tierra ha habido muchas injusticias, pero no podemos negar que los indígenas les apoyaron. No podemos negar que partes de los que se fueron contra su propia sangre fueron indígenas igual. Y eso sucede ahora muy fácilmente en la política. Yo sí quisiera decirle, Carlos, que el principal objetivo de la tierra no es esta redistribución social, porque no hay tierra para tanta gente. La obligación es de la tierra que tenemos. Si tengo que entregarles a mis 7 hijos y cada uno le voy a entregar un guacho para que se haga pobre, prefiero no entregarles. Tengo que hacer una unidad de producción que genere primero para el mercado lo suficiente y después que esa rentabilidad se distribuya. Y no creo que si yo a mis 7 hijos les reparto la hacienda, les doy la seguridad alimentaria y de desarrollo que necesitan. Una experiencia frustrante se me viene a la memoria. En la época en que el gobierno del presidente, llamémosle así, Rodríguez Lara, hizo la famosa reforma agraria en los primeros años o a mitad de los 3 años que él gobernó nuestro país. Intervino en Hacienda Pinzaquí, cercana a Otavalo, siempre me acuerdo, y creó un minifundio espantoso que luego terminó con una unidad productiva de las características de la Hacienda Pinzaquí, que daba alimentación, yo creo que al sur colombiano, de la parte de la sierra colombiana, y avanzaba en provisión especialmente de leche hasta la capital de la República. Te juro que no estoy yo mintiendo. Carlos, ese tipo de cercenamiento de los territorios para una experiencia tan frustrante como la de Pinzaquí tampoco convendría, no sé qué opina usted. Carlos. La reforma agraria del 64, del 73 y la del 94 no sirvieron porque estuvieron mal concebidas. Solamente se repartieron las peores tierras, las tierras de los arrabales. Yo quisiera contrastar con las experiencias que usted nos pone y que no lo dudo porque también hay casos de estos. Pero ahora revisemos lo que pasa con las pequeñas parcelas de producción de economía campesina, de producción de economía familiar. Lo que pasa en Dinamarca, lo que pasa en Suecia, lo que pasa en Corea, lo que pasa en Japón, lo que pasa en muchos países de los tigres del Asia, que no tienen grandes territorios concentrados de tierra, son pequeños, pero cuando se hace con créditos, cuando se hace con tecnología, cuando se hace con agua, con infraestructura agropecuaria, la producción es válida. Y muchos me han dicho, pero ustedes se oponen a que los productos sean exportados de nuestro país. No,
dar el alimento para los ecuatorianos, para 16 millones de ecuatorianos hambrientos que necesitan chocho, que necesitan quinoa, que necesitan una cantidad de alimentos, pero pensar también en lo que es la exportación, y en la exportación que va a generar divisas. Lo que sí no estamos de acuerdo es que, primero, claro, el acaparamiento de la tierra, y segundo, que vayamos a ser dependientes de un monocultivo. Se cae el petróleo, se cae la economía, y seguimos solamente dependientes del camarón, del atún, del banano y del café, y punto. ¿Por qué no diversificamos como lo hacemos los campesinos cuando tenemos la chacra? La chacra no solamente es del maíz, la chacra es del frijol, es del sambo, es del limeño, es del zapallo, es la papachío, es una cantidad de diversificación, son los cachiles de cebada, cachiles de trigo. Entonces, eso es la verdadera, y si queremos soberanía alimentaria, pues yo una reflexión final que quisiera hacerles es, ¿por qué no mejoramos la producción orgánica? Si no queremos seguir engrosando en las filas, esperando los turnos para meses y meses en el IES, en los hospitales, si no queremos seguir enfermándonos, comiendo productos transgénicos, pollos con hormonas de crecimiento que tienen en un mes y que son letales para la salud humana, y niños que están apenas a los 5, 8 años ya con obesos, con cáncer y tantas enfermedades, pues apostemos por una producción orgánica. Pero para la producción orgánica hay elementos para una gigantesca réplica de parte de, ¿sabe quién también está aquí? Mil perdones, vicepresidente de la Comisión de Soberanía. Luego te doy a ti, Rodrigo Lazo. Vamos primero con Mauricio Proaño, vicepresidente, al aire. Replique lo que, si es que hay que replicar, o únase al clamor de Carlos Pérez Guatambek, por favor. Sí, más es unirse a la gente que sí dio sus opiniones dentro de la ley. Y no es cierto, y para nada, que se ha hecho bajo la mesa y que se ha hecho con los latifundistas. Nosotros hemos consultado, hemos sobrepasado las casi 900 organizaciones y cerca de 7,000 dirigentes nacionales, no porque no participaron, porque se excluyeron solos con nadie, en los demás gente no es de respeto, las demás organizaciones campesinas. Muchas de las organizaciones de base participaron. Yo quisiera saber, si en el presupuesto no se apruebe la ley, ¿qué les van a decir a las bases? ¿Qué les van a decir a las bases del fraccionamiento, que había una incoherencia en los espacios verdes? ¿Qué les van a decir a las bases cuando no les dieron la opción de que tengan crédito para vivienda y productivos en las comunas y comunidades que no tienen factibilidad en eso? ¿Qué les van a decir a las organizaciones que no pueden construir una escuela, que no pueden construir un centro de salud porque son territorios comunitarios y no podían darse para que se construya? ¿Qué van a decir a la gente cuando no tengan el amparo y el apoyo que nosotros estamos hablando de la protección de la agricultura campesina? Entonces no es que se ha hecho bajo la mesa, lo que sí hemos hecho es recibir a todo mundo. Ha venido sí desde los grandes productores, ha venido AXO, ha venido las cámaras, pero han venido todas las organizaciones. ¿Carlos Pérez ha estado por esas tierras? Nosotros no participamos en la consulta prelegislativa porque no queremos ser un objeto folclórico, no queremos que nos tomen el pelo como lo hicieron en la ley de aguas, y nosotros a las bases tenemos que ir a decirles que ha habido un grupo de asambleístas y este gobierno de Rafael Correa se ha inclinado, se ha puesto de rodillas ante las multinacionales y ha sacado el latigazo y el correazo en contra de los campesinos, y ha pasado a la historia, y que sentimos vergüenza ajena que teniendo el control de una Asamblea Nacional que podrían transformar el agro, pasan de ser unos cómplices legitimando el despojo, legitimando la expulsión de los campesinos de la tierra, legitimando los latifundios, haciendo una ley para los millonarios, para las multinacionales, y en contra de su pueblo que les da de comer todos los días, que les da trabajo, que prácticamente incluso les llevó a Carondelet, pero que este rato sacó... Le devuelvo, Carlos. Hágame el favor. Democracia de Quito le da la palabra a Rodrigo Lazo. Tenga la bondad. Gracias. Carlos, con todo respeto, los países que usted habló reciben un subsidio del 60%. Cada agricultor, el Estado le da de lo que produce el 60%. No son eficientes. Si mañana le retiran el subsidio, ellos no comen, los pueblos estos no comen. ¿Qué era la política internacional de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos?
Protejamos a nuestros agricultores. Es preferible subsidiarles que comprar afuera. En eso yo sí creo que en el Ecuador se debe mirar. Pero yo sí le quiero decir que de guacho a guacho no se produce para el mercado. Somos chagras que conocemos y vivimos y hemos vivido de la tierra. Y yo tengo el honor de tener una hacienda que ha roto récords. Y tengo el honor de haber calificado por buenas prácticas, o sea, dentro de un programa absolutamente unidad serio. Productiva de leche, por ejemplo, sí. Hay récords. No, yo no, de leche, que es el tema que yo puedo hacer en mi tierra. Y otra cosa, este rato tengo una calificación internacional de BPG, que quiere decir que cumplo con todas las normas laborales, sociales, ambientales y de ética productiva para producir la lechecita de mis vacas. Ya. Todo esto, no quiero decir que eso me vuelva millonario. ¿En cuántas hectáreas puedes acometer en este trabajo, más unidades de producción yo tengo 40 hectáreas propias y arriendo 15 más. Con eso produzco 2.200 litros de leche diarios, 40 litros por hectárea, que es un récord, con todo honor, no solo es el mío. Eficiencia. No, hay muchos. Que es un récord mundial. Pero es por productividad, pues. Sí. Entonces, de esa leche que yo produzco, más o menos, 8.000 niños toman una taza de leche al día. Ese es el objetivo de la tierra. Y la satisfacción que seguramente... Obviamente, pues si no. Bueno, pero yo creo que con don Carlos Pérez, a quien me une una admiración por su tónica de pelea y por su objetividad y por su identidad, tenemos algún rato que hablar de lo que es la eficiencia productiva. Muchas veces los líderes agropecuarios son demasiado políticos y muy poco productivos. ¿De qué querría convencer a Carlos Pérez Guartambel, nuestro invitado también, el señor presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona? Rodrigo, tenga la gentileza, ¿qué tema, por ejemplo, le interesa persuadir a Carlos Pérez desde la Cámara de Agricultura con algún concepto concreto para la hora de este debate? Rodrigo Gómez de la Torre, en Radio Democracia. A ver, yo creo que vamos a comenzar primeramente saludándote, Carlos. Un gusto estar en micrófonos contigo a los tiempos. Compartiendo. El asambleísta Ricardo Zambrano días atrás mencionó en Radio Centro que justamente esta ley rompe el esquema clásico de reforma agraria, lo cual ratifica que esto es una nueva reforma agraria, 64, 73, 94, 2015, 2016, me queda la duda. Hemos conversado con el asambleísta, con Mauricio, que guardamos una gran amistad, y con Miguel Carvajal también. Pero sí quiero hacer mención de algo, y Carlos, el planteamiento tuyo con respecto a Dinamarca. El planeta ha tenido, todos los países han llevado reformas agrarias. De todo el planeta, las únicas 3 reformas agrarias en el mundo que han funcionado son Taiwán, Japón y Dinamarca. Taiwán y Japón, luego de haber hecho un exhaustivo trabajo de medición de predios, identificación de qué se tiene para ver qué se hace. Estamos hablando de Taiwán y Japón, 2 islas que no tienen tierra para repartir y que tienen un problema gravísimo hoy en día de subsidios, que el Estado tiene ya que meter muchísimo dinero. El caso de Dinamarca es un caso excepcional en el mundo, porque la reforma agraria no se la hace desde el Estado. La reforma agraria se hace desde los grandes productores, que comenzaron a distribuir la tierra y distribuir. Voy a coger el ejemplo de Rodrigo Lasso. Rodrigo Lasso decide que va a distribuir sus 40 hectáreas, se queda con unas hectáreas, entrega en venta unas pocas hectáreas que cuadren para generar una inversión de agroindustria. Y generaron una sociedad adicional que permitió no solamente hablar de producción, productividad y redistribución, sino también de ubicación de mercados y valor agregado. Es otra experiencia totalmente distinta. Es un concepto completamente propio distinto. Del primer mundo, porque ahí ya está habitando la tecnología hace mucho rato, porque hay otro tipo de trabajador mucho más tecnificado, instruido, y ahí vamos, con altos conocimientos. Y un propietario, ¿qué hace el propietario de la unidad productiva en estas condiciones? El propietario, con el apoyo técnico, con la transferencia tecnológica, al final del día, ir donde Rodrigo y
entre comillas, en palabras buenas, copiarle lo que está haciendo para ver cómo mejoramos lo que estamos otros, es lo que naturalmente se ha hecho. Cuando hablamos del problema tan serio de la palma africana, la pudrición de cogollo, la solución no salió desde el INIAP, no salió desde las universidades, salió de los productores que fueron a ver cómo sostenían su producción. Y ese es el tema crítico. Y algo que es importante y fundamental considerar. Nosotros no solamente necesitamos mejorar productividad, necesitamos abrir mercados, porque a mayor productividad necesitamos o tomar más leche, que es el caso que buena falta le hace a la población, o ver a quién le vendemos esa leche y esos quesos, pero dando valor agregado. ¿Para qué vamos a producir más papas si no hay quien las compre? Tenemos que solucionar problemas de poscosecha, y lo que estamos consolidando a través de leyes que tienen rasgos de ambigüedad y posible discrecionalidad a través de la Autoridad Agraria Nacional, que como determina la ley, es el Ministerio de Agricultura quien nos definirá quién es productivo, quién no es productivo, porque los otros parámetros están básicamente estipulados, temas laborales, seguridad social, y el tema ambiental, también hay muchas normas que las reglan. Entonces, si es que hay problemas, y en esto sí lo dejo para la población, si es que hay problemas en que el pollo le han puesto alguna vaina para que crezca más rápido, pues hay autoridades que deberían estar cumpliendo su trabajo para ver que eso no se den. Y hay el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control Sanitario. O sea, yo creo que... Por burocracia no nos falta. Por el contrario, hasta nos sobra, podríamos exportarla, y que no sería una mala idea. Carlos Pérez Guartambel, tenga la gentileza. Saludos. A mí me alegra enormemente escucharle, Ecuarrunari está feliz, lo siento, sí. Uno cuando calla aprende, y cuando habla intenta convidar lo poco que uno conoce. Y yo veo que de lo que me dice los distinguidos contertulios, no son terratenientes, no son latifundistas, porque una propiedad de 50 hectáreas, de 100 hectáreas, de 150 hectáreas, es normal. Nuestra propuesta es que en la sierra, aquella latifundista que tiene más de 300 hectáreas, el excedente de 300 hectáreas, deba convidar, deba compartir, en términos de estricta justicia, deba devolver a quienes fueron despojados. Y aquellas personas que realizan de manera técnica, tecnológicamente, un buen cultivo, como lo están expresando este rato, ¡qué lindo! Nos encantaría conocer, nos encantaría aprender esas buenas prácticas. Y en el caso, por ejemplo, de la leche, mi madre, yo tengo apenas una vaquita, no tengo más, pero mi mamá tiene unas 5 vaquitas, y producir en donde el ganadero, para él no hay sábados y domingos, no hay feriados, hay que levantarse a las 5 de la mañana, acostarse a las 8 de la noche, y encima de eso que nos paguen 40 centavos el litro de leche, y en estos últimos días ha caído aún más, están pagando a 25 centavos, y lo que es peor, un día llevan la leche, otro día no llevan la leche los intermediarios, y la mayor parte de los niños en el Ecuador no tengan un bocado de leche diario, y por el contrario, el Estado, en vez de fomentar, de propiciar al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, compra la leche en polvo, está importando desde Europa, y un suero chocolatado que se vende en las escuelas. Eso es oprobioso, eso es injusto, eso es no tener sangre en la cara. ¿Usted tiene evidencias de que eso acontece en las plantas, en las plantas lecheras? Eso ocurre que en lugar de poner como componente fundamental leche, auténticamente leche, están poniendo leche en polvo. ¿Usted tiene evidencias de aquello? Peor. Pero tengo evidencia, salió en el Telégrafo, en el diario del gobierno, que el MAGAB autorizó la importación de leche en polvo de Europa, y además la leche chocolatada de la misma manera, lo que se toma. Eso no se hace en los terrenos, por parte de los ganaderos. Entonces, Rodrigo Lazo quiere hacerse el gringo, pero le escuchemos. No, sí. De gringo nunca. Pero tú dices que no hay tal cosa. No, lo que quiero decir es que si es suero chocolatado, eso es una infamia.
Porque sobrando leche como está sobrando, y en eso le doy toda la razón. ¿Está sobrando leche? Pero claro. ¿En qué pero si les han bajado tamaño? el precio y están hablando de 40 centavos. A más oferta. Quiere decir que ya que es la suficiente leche. Yo estoy de acuerdo, Carlos. ¿Quién controla esto? El MAGAP controla y debe, pero es muy difícil controlar porque hay muchos intereses que se cruzan. Yo lo que quiero decirle es que le invito a Carlos a que lea el libro que acabo de lanzar, no el Centaurus de América, sino La leche del Ecuador, y que tenga la bondad de, si apenas haya uno, le hago llegar, porque este dato solo está en internet, que cuenta la historia de la leche desde que llegaron las vacas con Benalcázar, cómo se metieron con nuestras madres antiguas, antepasadas, ancestrales, cómo ellas vieron un aumento de la posibilidad de la leche de sus pechos para seguir con sus niños, cómo se unió a nuestra papa en el yapingacho, en el locro, la leche, y luego con el maíz en la chuchuca y en el morocho, y luego con el chocolate, porque el chocolate es cacao ecuatoriano con leche ecuatoriana. Sí. Este libro le va a encantar a Carlos. Le invito a Carlos y le voy a dejar aquí en el www.sileecuador.org, donde está este libro, no cuesta nada bajarse, para que... Y no podrían ser dos, no es para mí, sino para la novia de Carlos. A ella le encanta estos temas. Con el mayor gusto, si quiere 20, 30... Aquí voy a dejar mi mail, ya para que porque es gratis y queremos que se difunda. A propósito, Carlos, un saludo y un abrazo muy cordial para su novia en estas Navidades, que todo salga bien. Pues gracias. Si bien la Navidad celebramos nosotros en el Capalraimi y científica y astronómicamente la Nochebuena era el 20 y ayer 21 era el solsticio. Sería el Capalraimi, pero claro, como estamos colonizados, celebramos nosotros el 25 porque así nos trajo la cruz y la espada. Pero qué bueno, y no solamente debería ser la historia de la leche, de las vacas, del chocolate que es nuestro, que el chocolate, el cacao nació en Mayo Chinchipe, en Zamora, y debería ser también así la historia de chocho, la historia de la quinoa, que es productos tan apetecidos no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, pero que para eso no se hace absolutamente nada. O sea, tener una miopía, ver solamente en las narices y solamente pensar en la demagogia y estar pensando en una reelección indefinida, nos pierde de ser un verdadero estadista, el gobierno que vuelve los ojos al campo, en donde la clave de salir de la pobreza, la clave de salir de estas gigantescas desigualdades es el campo con una producción limpia, agroecológica, pero reitero, tiene que darse con una redistribución de la tierra, de las personas que acaparan tanta tierra y que no tienen la compasión de convidarnos la tierra para gente que no las tiene. Eso sí es, desde mi punto de vista, una infamia, no tiene nombre, y eso creo que debería llegar hacia los asambleístas para que se ponga un límite al latifundio. Reitero, no se trata de retasear los pequeños predios de 30, 40, 50, 100, 150, 200 hectáreas, sino aquellos de una propuesta que parece que es técnicamente aceptable, es 300 hectáreas en la sierra, 400, 500 en la costa y más en la Amazonía. Y en la Amazonía muchas partes no se debe siquiera entrar a retasear ni a hacer actividades extractivas, porque ese es el pulmón para el Ecuador y el pulmón para el mundo que nos permite mantener esa mega biodiversidad que evitará morir tostados en este invernadero, en este efecto invernadero que nos está causando la crisis climática. Por eso yo creo que es una reflexión de todos y entre todos los hermanos ecuatorianos, sentirnos de que la tierra no nos pertenece, sino nosotros pertenecemos a la tierra. Muy bien, Carlos. Haga el favor de saludarle a la novia. Muchas gracias por haber atendido nuestra convocatoria. Felices fiestas en todo caso a todos los intervinientes en este programa de noticias y opinión. Muchas gracias a los Rodrigo, muchas gracias en plural a los Rodrigos. Muchas gracias a Carlos Pérez Huartambel, también ha estado con nosotros Mauricio Proaño, el vicepresidente de la comisión. En fin, tenemos un poquito más de conciencia, pero no de tiempo, lamentablemente. Pero ahí estamos, muchas gracias.
Regresamos. ¿Y quiénes vienen a continuación? Señoras y señores.